Gracias, presidente. Buenas noches. Al pueblo salvadoreño sobre todo, porque la mayoría de diputados igual ya se retiraron. Bueno, como siempre y congruente con la transparencia y con los principios que me caracterizan, tengo que justificar mi votación en este pleno. A veces se dice que hoy estoy con unos, mañana estoy con otros. Yo no estoy con ningún político ni con ningún ciudadano que quiera interferir, o político, partidario o electoral que quiera interferir en las votaciones que se dan en esta Asamblea Legislativa, financistas o como se quieran llamar. Un pacto entre Arena y el FMLN, dice el presidente de la República. Y el problema es que aquí se legitiman. Nos servimos en bandeja de plata y caemos en el juego político. Una semana discutiendo la aprobación de una ley que debió ser en consenso por orden de la Sala de lo Constitucional y por la misma Constitución. Una semana desperdiciada, pese a que estoy de acuerdo con algunos elementos incorporados en esta ley. Esta debía obligatoriamente ser por consenso. Y no hubo consenso. Y no hubo flexibilidad, y hay que decirlo, de ninguna de las partes. De ninguna de las partes. Ni los diputados de algunas fracciones, ni tampoco el gobierno. Y eso lo quiero decir. Yo no estoy dando un voto en contra porque estaba de acuerdo con la propuesta como el gobierno la quería. Estoy dando un voto en contra porque ¿de qué sirve aprobar una ley que ya se dijo va a vetar el presidente de la República? ¿Y cuál es la diferencia entre esta y el decreto 645 por el cual voté y que tampoco ha sancionado el presidente de la República? Y es que el decreto 645, que estuvimos redactando por largas horas, el presidente dijo que lo iba a vetar sin siquiera conocer su contenido, porque ni siquiera se había terminado cuando lo dijo. En este caso el gobierno ha sido testigo de la discusión, pero legitimarán su veto sabiendo que no se incorporaron elementos solicitados por el presidente de la República. Creeré y esperaré que el presidente mejor observe y no vete, porque quien pierde es el pueblo salvadoreño, ni la Asamblea Legislativa ni el presidente de la República, es el pueblo salvadoreño. Vetar esta ley, con la cual no estoy de acuerdo por no haber sido consensada, y lo repito, sería quedarse sin herramientas el gobierno para poder contener esta emergencia ante el país. No podemos incluir en una ley secundaria restricciones constitucionales. Y es por ello que tampoco yo estuve en su momento de acuerdo con la restricción del transporte público de pasajeros. Entiendo perfectamente los argumentos técnicos que dieron los funcionarios de gobierno del Gabinete de Salud, que el transporte público de pasajeros es el principal foco de infección. Pero es que no se está pidiendo que se abra totalmente, se está pidiendo que sea de forma proporcional, escalonada y con las medidas más restrictivas a efecto de salvaguardar la salud del pueblo salvadoreño. Y además que existiera la posibilidad de verificar quiénes van a usar el transporte colectivo según las restricciones que puedan existir en su momento. No puede restringirse el transporte público de pasajeros porque eso constituye automáticamente la libertad o la prohibición o regulación o restricción de la libertad ambulatoria que está contenida en la Constitución. Sobre los 15 días entiendo perfectamente el argumento técnico que requiere una cuarentena estricta para aplanar la curva. El problema es que ese argumento técnico no tiene nada que ver con lo político. O sea que el virus estuvo contenido una semana mientras nos poníamos de acuerdo, o no nos poníamos de acuerdo, para que estos 15 días cuenten a partir de la vigencia de la ley. Si hace una semana la sala revivió el decreto 555
es probable que solo se necesitaran 8 días. Pero acá, tanto diputados como miembros del gabinete de gobierno no lograron acuerdos. Ninguno quiso retroceder. Y esta herramienta no contiene todas las facultades que podría necesitar el gobierno ante una emergencia. Repito, yo no estoy en contra de unos a favor de otros, yo estoy a favor de los intereses de la población salvadoreña. Y hay puntos de discusión medulares. La declaratoria de emergencia le da las facultades al presidente de la República para poder hacer uso en algunos momentos a discreción de fondos públicos. Eso a efectos de la transparencia y lucha contra la corrupción no parece muy coherente. Pero estamos en un momento de emergencia. No se justifica bajo ningún punto de vista actos arbitrarios de corrupción en tiempos de emergencia. Sin embargo, los diputados no podemos permitir que la responsabilidad de no darle la herramienta al gobierno caiga sobre nosotros y que si esta pandemia se sale o se desborda y afecta a más salvadoreños, seamos nosotros los culpables. Aquí criticamos al presidente de la República por sus caprichos. Aquí decimos que al presidente no le gusta el diálogo, no le gustan los consensos, pero caemos en el mismo juego y nos prestamos a los caprichos. La Sala de lo Constitucional ordenó buscar consensos. La Constitución de la República establece que si bien hay una separación de poderes, estos deben trabajar de forma articulada. ¿Por quién? ¿Por los intereses de cada uno de los órganos o por los intereses de la población salvadoreña? Aquí siempre se aplaude cuando hay un acuerdo que, lejos de beneficiar a los salvadoreños, es producto de un capricho, y parecerá ser que esos aplausos son más de burla por haber superado a otro órgano que por saber necesariamente que esto obedece a las necesidades de la población salvadoreña. El presidente de la República tiene la obligación de revisar el decreto y pensaré yo que en un ánimo de construir pueda hacer las observaciones respectivas para que esta asamblea pueda en su momento también valorar, incorporar otros elementos que permitan los beneficios para la población salvadoreña, las garantías para la preservación de la salud del pueblo salvadoreño. Entiendo perfectamente que también la ley debe contener las medidas pertinentes para evitar los abusos de poder que reconozco se han dado. No puede existir arbitrariedad por parte de ningún órgano de Estado para poder decidir qué empresas abrir, qué empresas cerrar. Y es ahí donde existe una ambigüedad de criterios contenidos en una ley que fue decidida básicamente solo por la Asamblea Legislativa. A todo lo que el gobierno propuso se le dijo que no, y casi todo lo que propuso la Asamblea Legislativa el gobierno no estuvo de acuerdo. Creo que mientras no exista la voluntad, no van a haber consensos. Creo que mientras se piense con el hígado para tomar las decisiones que deberían de beneficiar a la población salvadoreña, no van a haber consensos. Creo que no es justificación el que el presidente de la República sea arbitrario en algunos momentos, que el presidente de la República incumpla la Constitución en algunos momentos, que el presidente de la República utilice de forma excesiva la fuerza para contener a la población, como para caer en el mismo juego como Asamblea Legislativa. Por lo tanto, no me presto a esa discusión estéril entre órganos de Estado, y en esta noche no he dado un voto favorable, esperando que la decisión que tome el presidente de la República sea para buscar nuevamente consensos pese al estire y encoge que hay entre los órganos de Estado. Repito, porque al final las decisiones que se toman en esta Asamblea Legislativa, las decisiones que se toman en Casa Presidencial, no benefician a los diputados o al presidente, benefician o perjudican
a la población salvadoreña. Así es que con eso me quedo porque quería dejar en claro cuál era mi postura ante la votación.